Listo, ahora sí, vamos entonces a compartir pantalla. Ok. Ok, estamos entonces para Shat Ba'et Hanan, que esta es nuestra segunda porción de Sefer de Barim. Y bueno, les voy a dar un adelanto más o menos que lo que voy a tratar de hacer a partir de ahora. Acuérdense en la clase pasada que tocamos el tema de cómo los rabinos, ¿verdad? Los rabinos que son pues religiosos y que verdaderamente pues creen que toda la palabra o sea, que el Sefer de Barim no tiene nada de palabras de Moshe, que todo es del Eterno. Todo eso lo vimos en la clase pasada y también vimos lo que se cree académicamente, que hay partes del Deuteronomio que pues, fueron escritos tardíamente, ¿no? Entonces, en el tiempo de Josías y Ezequías, así que lo que voy a tratar de hacer es, en estas clases, me voy a dar el trabajo de cada para allá ver los mandamientos que tienen, porque ustedes saben que el pueblo judío, los 613 mandamientos que ellos han contado están en todas las parashot, ¿ok? Así que vamos a revisar entonces en cada porción los mandamientos y vamos a ver cuáles son los nuevos realmente de Devarim. Entonces, a ver qué pista nos puedes dar y también, pues, lógicamente los comentarios del pueblo judío en las dos versiones, ya sea de los rabinos o la versión académica, y así vamos a tener algo completo de Sefer de Barim, del nombre. Ok, como siempre vamos entonces a empezar por la Haftara. La Haftara de Hanan contiene Isaías 41:26. Entonces, todavía estamos ya terminamos los 3 Shabbat, estos de apretura, estos Shabbat, pues de que vimos que la Haftara no tenía nada que ver con la Torá, pero ahora tenemos esta Haftara que tampoco tiene que ver con más o menos con la Torá, pero como se llama Baal Hanan, ellos lo han conectado con Isaías 40 por una razón. De hecho, este Shabbat se llama Shabbat Nahamu. Nahamu es de misericordia, Naham, de misericordia. Entonces, así que el Shabbat pasado se llamaba Jasón, de la visión de Isaías, este Shabbat que viene se llama, ¿cómo le dije? Nahamu, que es de misericordia, entonces tiene que ver con este pasaje de Isaías. Entonces dice así. El Shabbat después de Tisha B'Av se conoce como Shabbat Nahamu, ¿ok? Ahí estaba, eso es lo que le estaba diciendo antes, como Shabbat Nahamu. El Shabbat del consuelo, ¿ok? Así se llama, o sea, Nahamu. Acuérdense que después Naham es otra persona, otra palabra hay varias palabras para misericordia, para consuelo. En hebreo tiene muchas palabras, para una vez es una palabra en español, hay varias en hebreo. Entonces, Shabbat Nahamu se conoce como Shabbat de consuelo. Ahora, el nombre especial de este Shabbat se deriva de las primeras palabras de la Haftara, ¿ok? Que en realidad acá puse Isaías 1:1, pero yo creo que es 41, sí. Acá déjenme corregir esto, porque como siempre, hago copia y no pongo es 41, donde dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Elohim. ¿Ok? Entonces, literalmente, de esta primera, es consolar, es Nahamu, Nahamu. Acá están viendo acá en el hebreo, acá les puse yo, acá lo voy a poner aquí en rojo. Estas son las dos palabras y se repite 2 veces. Y yo ya les he enseñado que cuando una palabra se repite 2 veces es que hay es énfasis que hay, ¿ok? Entonces, Nahamu, Nahamu, a mí. Nahamu, misericordia, misericordia. Acá dice consolar a mí, a mi pueblo. Yomar Eloheihem. Habla el Elohim de ellos, ¿ok? Como habla del pueblo, el Elohim de ellos, ¿ok? Ahora, estas palabras abren una de las más famosas profecías de consolación de Isaías. Isaías promete que después de que el pueblo de Israel sea castigado y exiliado, experimentará una notable reconciliación con Elohim. Y sigue el verso 2, le dice, hablad al corazón de Jerusalén, gritarle que su dura milicia ha terminado y su culpa ha sido cancelada, pues de mano de Hashem ha recibido el doble por sus pecados, ¿ok? Así continúa y después vamos a ver lo que sigue. Dice, ha terminado de pagar el precio de sus crímenes y ha expiado sus pecados. Ahora es el momento de prepararse para una sorprendente revelación de la presencia de Elohim. Los valles se elevarán, las colinas se aplanarán, y en una vasta llanura plana la presencia de Elohim aparecerá para que todo el mundo la contemple. Isaías subraya que esta profecía se cumplirá sin duda alguna. A diferencia de la hierba y las flores que se marchitan y desvanecen, la palabra de Elohim
siempre se cumple. Así que vamos a continuar la lectura. Vamos ahora del 3 al 8. Y pongan atención y dice así. Una voz clama, preparad en el desierto el camino a Hashem. Allanad en el yermo una calzada a nuestro Elohim. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que los torcidos se enderecen y los cabrosos se allanen. Y se manifestará la gloria de Hashem, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Hashem lo ha dicho. Una voz dice, proclama, otra responde, ¿qué proclamaré? Que toda carne es como la hierba y toda su gloria como flor campestre. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento de Adonai sopla sobre ellos, en verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Elohim nuestro permanece para siempre. Este es mi pasaje que está en mi, ¿cómo se llama? En mi página. Eso lo escogí, siempre me quedó impactado este pasaje, de verdad me parece increíble. Entonces, pero quiero que vean algo. De nuevo Isaías se dirige a la ciudad de Jerusalén con palabras reconfortantes. El mensaje es explícito. Elohim está aquí para que todos lo vean. Como un pastor que lleva su rebaño a pastar, Elohim lleva a su pueblo con tierno amor. Continuamos ahora del 9 al 11. Súbete a un monte alto, oh Sión, anunciadora de buenas nuevas. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas nuevas. Alza, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Elohim. Mirad, Adonai Hashem viene con poder y su brazo manda, en su verdad gobierna. He aquí su galardón con él y su recompensa lo precede. Como pastor apacentará su grey, recogerá los corderitos en sus brazos, los llevará en su regazo y sustentará la recién parida. Como comprenderán, esto es un pasaje totalmente mesiánico, pero miren lo que dice increíble, por eso yo no puedo creer que la gente dude de que Yeshua y Elohim sean uno, porque acá dice, verá, toda la carne lo verá, y es Yeshua vino, por eso vino como pastor. ¿Qué fue lo que él dijo? Que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué es el pastor? Es el pastor el que viene, ese es el complemento profético, ¿ves? Entonces, y lógicamente nosotros ya sabemos que cuando habla de las buenas nuevas, se refiere pues a Brija Hadashah. Miren lo que está en el 9 que leímos en antes, dice así, Aljar Gaboa, dice así, sobre el monte alto, Ali, Laj, sube ahí para mí, o Laj, así como quieras, me va a ser Sion, o sea, me va a ser las besorá, ¿ok? Me va a ser, cuando tiene la men por delante, es el que está, que donde viene, o sea, como que está predicando, ¿ok? En otras palabras podemos traducirlo como, dale las buenas nuevas a Sion, ¿ok? Dice en la segunda línea, Harimi, Bakoach, Kolej, o sea, Harimi exalta con poder su voz. Me va a ser el Jerusalén, las buenas nuevas a Jerusalén. O sea que como exalta con poder tu voz y da las buenas nuevas a Jerusalén. Harimi al tiraí, dice otra vez, exáltate, y al tiraí no temas, es lo que creo que está. Déjeme ver, a ver, comprar. Sí, no temas, exacto, porque a veces el verbo varía en la traducción, pero si es tiraí, no temas, dice, Imri le haré Yehudá, ¿ok? Dice, dile a las ciudades, le haré Yehudá, a las ciudades de Judá, Gine Elohim. He aquí el Elohim de ustedes. ¿Y quién es el que vino a anunciar las buenas nuevas? Yeshua, amados hermanos, Yeshua. Entonces, por eso yo les digo que verdaderamente es una falta total de desconocimiento las personas que puedan creer que Yeshua es un simple hombre, hijo de José. Entonces, porque por toda la escritura vemos a vamos a decirle, este paralelismo entre Yeshua, Elohim, entre Yeshua, o sea, Elohim y el Malach, Yeshua, en fin, el mensajero, ¿no? Así que esto es increíble, de verdaderamente, pues, ay, pero en fin, hay de todo en este mundo. Ok, ahora sí. Como les dije yo al principio, ¿okay? Vamos a tocar ahora sí entrar para allá, ¿okay? Y en la clase pasada aprendimos sobre el concepto que se tiene sobre quién escribió Sefer Devarim. Así que como le dije yo, porque hay pues estas dos posiciones, los rabinos, que todo es por Moshe, todo se lo dio el Eterno, y hay otra gente que creen que tiene pues injertos, digamos, tardíos del libro de Devarim. Entonces, por eso, como le dije antes, que voy a decidir compartir con ustedes en las siguientes parashot los mandamientos, las mitzvot que contiene
y reconocer lo que se presenta por primera vez en cada parashá. Esto va a ser importante, esto nos va a ayudar realmente, que porque también está esa creencia de que Devarim tiene cosas que no están en ninguna parte de la Torah. Entonces, eso es algo muy interesante y quiero que lo vean, ¿ok? Acá les pongo, acá hay bastantes misbot en Baejaná. La principal es que aquí está el Shema, ¿ok? Entonces, en esta parashá, las misbot que contaron los rabinos, podemos ver que fueron dadas en los otros libros de la Torá, ¿ok? Lo que encuentran entre paréntesis, lo que quiero es el número del mandamiento. Y la NC significa los negativos, taase, y después no se deben hacer, mientras que los PC son los positivos, que sí se pueden hacer, ¿ok? Así que vemos acá, por ejemplo, el mandamiento número 18, bueno, mandamiento número 266, que está en Deuteronomio 5:21. Vamos a darnos el trabajo, aunque nos demoremos un poco más en esta clase, pero creo que es necesario que leamos todo. Ok, 5:21. Ok, en nuestra página, o sea, en nuestra página, nuestra Biblia española, en español, lo encontramos en el verso 21. Sin embargo, en las hebreas lo van a encontrar en el 18. Entonces el 21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Eso no codiciar. Entonces, en realidad, el mandamiento que es no codiciar, o sea, codiciar las pertenencias de otros. Es un mandamiento negativo, ¿ok? Y eso lo podemos ver, ¿por qué? Porque esto también se dio en los 10 mandamientos en Shemot. Así que vemos que claramente, bueno, eso ya no vamos a leer el Éxodo 20:17 porque ya todo el mundo sabe los acerijas de Barí, sabemos que ahí está. Aunque la Iglesia Católica separó en dos, no robará, no codiciarás y no codiciarás las cosas del prójimo, creo que lo hizo dos, pero bueno. Entonces sabemos que en verdad este mitzvot que está en Deuteronomio 5:21, esta mitzvah, mejor dicho, sí la encontramos en Shemot. Ok, ahora, 6:4, en Shema, en Devarim 6:4, que ya se trata del Shema, cuando dice, hoy Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. ¿Ok? Eso es único de Devarim. ¿Ok? Después el 6:5, que sigue continuando, amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. También es otro que es único de Devarim. ¿Ok? Como están viendo acá, PC2, PC3. ¿Ok? Son los mandamientos positivos. ¿Ok? Es el número 2, en la unidad de Elohim, el número 3, amor a Elohim. Leer el Shema también es único de Devarim. Es el mandamiento número 10 y está basado en el pasaje 7, donde dice, y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y levantarte. Que también de ese mismo pasaje sale el de enseñar y estudiar la Torá, que también es el mandamiento número 11 y también es único de Devarim. Ahora, llevar los tefilim. Llevar tefilim está también en 6:8, donde dice, las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Ok? Esos son los mandamientos 12 y 13. Y este se puede encontrar como que una pista, vamos a ver, o sea, vamos a decir que es como que la base, ¿ok? Porque eso es lo que quiero que entiendan. La realidad es que nosotros estamos tratando de buscar de dónde hicieron los rabinos los mandamientos, porque algunos, pues, como esto estamos viendo único en Devarim, de dónde salen. Pero entonces vamos a ver acá en Shemot 13, que acá hay como una pista que de acá puede hacer una referencia a lo de llevar los tefilín. Es en Éxodo 13:16. Shemot 13:16. Y dice lo siguiente, dice así. Te será pues por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos, porque como mano fuerte nos sacó Adonai de Egipto. ¿Ok? Así que imagínense, esto es increíble. Claro, acá no se trata ¿cómo se llama? De filacterias ni nada de eso, pero de acá sale, ¿ok? Y es porque cuando está, lo que acá está filacteria, el totafot, que es así lo que está acá en la cabeza. Entonces, ellos están basando que de ahí sale, ¿ok? Esa es la raíz de ese. Ahora, el 6:9, continuamos en Deuteronomio, colocar una mesusa, ese está pues en el Shema, pero también lo vamos a ver que lo vamos a encontrar, tiene otra pista que de dónde salió, esa es la idea, ¿ok? Y es el mandamiento positivo número 15. Vamos a leer 6:9, donde dice, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas, ¿ok? Entonces, supuestamente esto salió de Éxodo 12:7, que es la Pascua, donde dice, luego tomarán la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y dintel de las casas en que lo coman. Y después también en el 21:6,
¿Por qué? Porque vemos que aquí hay una sangre que se tiene que poner en los dinteles, que son en realidad los dinteles son los mesuzot, y en el 21:6, entonces su señor se acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta, a la jamba de la puerta, y su señor le perforará la oreja con un punzón y le servirá para siempre. Se convierte en siervo, que perforando la oreja en la mesusa de la puerta. O sea, porque quiero que entiendan que, o sea, los lados laterales de la puerta son lo que se llama mesusot. Lo de arriba es diferente y lo de abajo también, ¿ok? Así que entonces, de ahí que más o menos, pues sale, más o menos nació este mandamiento. Tenemos ahora el temor Elohim. El temor Elohim es en 6:13, donde dice, temerás a Hashem tu Elohim, a él servirás y en su nombre jurarás. Ok, por ejemplo, sí le podemos ver que puede salir, que sale de otros pasajes. Como por ejemplo, vamos a ir desde Génesis. Desde Génesis vamos a ver que el temor Elohim ya está dado, imagínense, desde Bereshit. Ok, en Génesis 28:17 dice, y asustado añadió, cuán terrible es el lugar, esto no es sino casa de Elohim y puerta de los cielos. Ok, aquí es, acuérdense que es la visión de Jacob, que ve los ángeles que suben y bajan, y entonces era algo terrible, un temor, ¿no? Temeroso. En 42:18, vamos a Génesis 42:18, también es otro basado temor Elohim, donde dice, pero al tercer día le dijo a José, hacer esto viviré, yo temo a Elohim. Así que claramente vemos que el temor a Elohim ya estaba entre los patriarcas, ¿ok? Después vamos a Shemot, a Éxodo 14:31. Quise ponerle varios para que tengan bastantes. Y bueno, hay muchos más, pero bueno. 14:31, e Israel vio el gran poder que Hashem había ejercido contra los egipcios, y el pueblo temió a Hashem y creyeron en Hashem y en Moisés su siervo. ¿Ok? Y por último, Levíticos 19:32, que es el código de santidad, 19:32, se nos dice, en presencia de las canas te pondrás en pie, honrarás la presencia de un anciano y de tu Elohim tendrás temor, yo Hashem. Así que lógicamente el mandamiento que está pues de Shema, de temor a Elohim, no es nuevo, aquí como los otros de la unidad de Elohim, el amor de Elohim, el leer el Shema, enseñar y estudiar la Torah, esos son únicos, pues no los encontramos en otras partes. Pero ahí no acaba la cosa, hay más mandamientos. El 6:13 que leímos en antes claramente cuando dijo pues temerás y a él servirás, ¿ok? Y en realidad se entiende como servir es adorar a Elohim, es el mandamiento positivo número 5. Y miren la cantidad de pasajes que yo les puse. Vamos a leerlo rapidito. Vamos a ir acá a Éxodo 7:16. Por ahí vamos a empezar. Y dile, Adonai, Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti para decir, deja partir de mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí no os obedecido hasta ahora. Así que de arranque, cuando el Eterno se presenta a Moisés para que saque al pueblo de Egipto, ¿era para qué? Para que el pueblo le sirviera. Vamos a 8:1. Dijo entonces Adonai a Moisés, entra a la presencia de Faraón, dile, así sea Adonai, deja partir de mi pueblo para que me sirva. El verso 20. Después dijo Adonai a Moisés, madruga por la mañana, preséntate a Faraón, he aquí que saldrás del lago y le dirás, así sea Adonai, deja partir a mi pueblo para que me sirva. Ok, es increíble la cantidad de veces que se repite esto, en 9:1. Dijo Adonai a Moisés, ve a Faraón y dile, así sea Adonai, Elohim de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. ¿Ya están tomando nota? La idea de que te libras de saque Egipto, ¿para qué? Para servir, para servirle. Ok, el verso 13. Y Adonai dijo entonces a Moisés, madruga mañana, presenta a Faraón, dile, así sea Adonai, Elohim de los hebreos, deja ir el pueblo para que me sirva. El 7, el 8, el 11, 24, 26, el 12, 31, todos esos quiero que ustedes los lean, pues van a recibir la hoja, así que vamos a ver el 12, 31, ahí queda el Pesaj. E hizo llamar a Moisés a Aarón de noche y dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, marchaos, servid a Adonai según vuestra palabra. Así que vemos que el mismo Faraón, cuando lo deja ir, es vayan y sirvan, ¿ok? Y por último, pues tenemos en 23-25, que ya después de haber pronunciado los sacerdotes de Devarim, las 10 palabras, tenemos en Shemot 23-25, donde dice, servirás a Adonai vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan, tu agua, y apartará la enfermedad en medio de ti. ¿Ok? Imagina esa promesa. Sirve a vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan, tu agua, y apartará la enfermedad en medio de ti. Yo creo que el Eterno no miente su palabra. Y verdaderamente si somos siervos, porque hemos sido comprados con la sangre de Yeshua,
pues servimos para algo, servimos para este reino, pues Él nos va a proteger. Ok, tenemos otro mandamiento en Shemot, en Shema, el 6:13, jurar en nombre de Elohim, que ya lo leímos en antes también. Ok, dice, y en su nombre jurarás. Ok, por ejemplo, que también es positivo, parece, ¿cómo se llama? Salir de Génesis 24:3. ¿Cuándo es? Cuando Abraham le dice a su siervo, jura, o sea, sobre mi muslo. Entonces, pero vamos a leerlo para que vean que realmente, ¿qué relación tiene esto? Dice, y te haré jurar por Adonai, Elohim de los cielos, el Elohim de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales habito, ¿ok? Así que lo hizo jurar por Adonai, ¿ok? Entonces, ese mandamiento que lo encontramos en Devarim, en realidad no podemos decir que es nuevo, porque ya vemos que el mismo Abraham había hecho jurar en el nombre de Elohim. Ok, 6:16. Acá viene algo un poco diferente que dice, no tentarás a Adonai vuestro Elohim como lo tentasteis en Masá. ¿Ok? También, pues lógicamente esto es un recordatorio de lo que sucedió, así que, pero ellos lo ven como, lo ven como, o sea, no quieras probar las promesas y las advertencias de Elohim, o sea, ¿me entiendes? Y está en Éxodo 17:7. Vamos a leer ese, Éxodo 17:7, que de ahí sale, donde dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está Adonai entre nosotros o no? Entonces el mandamiento para ellos es eso, ¿ok? Probar las promesas y advertencias de Elohim es algo negativo, no te atrevas a hacer eso. Ok, hacer un pacto con las naciones de Canaán, eso ya está en el capítulo 7, después del Shema, el 7:2-3, donde nos dice, y tú y Adonai tu Elohim las hayas entregado ante ti y las hayas derrotado, ciertamente las dedicarás al exterminio. No concertarás pacto con ellas ni tendrás compasión de ellas. ¿Ok? Así, no emparentarás con ellas, ni darás tus hijos a sus hijas, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Ok? Esto, por ejemplo, supuestamente, hacer un pacto con las naciones, ya sabemos que no se puede hacer, es negativo. ¿Ok? Lo encontramos en Éxodo 23:32. ¿Ok? Éxodo 23:32, donde dice, no concertarás pacto con ellos ni con sus dioses. Después tenemos el mismo 7:2, ¿ok? Pero que vemos que ahí decía mostrar misericordia a los idólatras, ¿ok? No mostrarás, nos dijo acá, no tendrás compasión de ella. Este es único de Devarim, ¿ok? Esta parte de verdad, esto lo vemos que está en Nexo, ¿cómo se llama? Que no hacer el pacto con las naciones, pero sin embargo, no mostrarle misericordia a los idólatras, así como lo ven, es el mandamiento. Eso es único de Devarim. Y casarse con los herejes, así lo ven ellos, en 7:3, que dicen, no emparentarás con ellas, no darás a tus hijos a sus hijas, ni tomarás a tus hijos para tus hijos. Eso está desde Génesis 24:3, cuando Abraham le dice al siervo, no emparentarás a mi hijo con una de las chicas de Canaán. ¿Ok? Y también sabemos que lo mismo, lo más probable es que pues Isaac y Rebeca también no querían que sus hijos se emparentaran con ninguna cananea, porque sabemos que a Jacob lo mandan también a la Harán, a la tierra de la parentela, y sabemos que Esaú tomó mujeres de la tierra de Canaán y fue un dolor para Rebeca y para Isaac, como leemos en Génesis 26, en Éxodo, Génesis 26, 34, 35, 26. Era Esaú de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija del geteo Beerí y Bosemática del geteo Elón, y fueron causa de mucha amargura Isaac y Rebeca. ¿Ok? Así que la amargura tal vez es la pista esta porque se casaron con paganos. Entonces, y por último, en 7:5, donde dice, esto es lo que haré con ellos, demoleré sus altares, destruiré sus estelas, talaré sus aceras y quemarás sus imágenes en el fuego. ¿Ok? Esta está destruir toda oración de ídolos, que también se vuelve a presentar, es un mandamiento positivo que se debe hacer, que es el 185, y que supuestamente su raíz está, o su nacimiento, que podemos decir eso, en Éxodo 34:13. Aunque si lo comparan, a veces tienen diferencia, donde dice, antes bien derribaré sus altares, que haré sus estelas y talaré sus aceras. ¿Ok? Así como verán, pues entonces, aquí en esta porción, en verdad no tenemos algo que nos extrañe, algo raro que nos extrañe, que no se haya visto antes en la Torá. Lo único que vemos es lo del Shema, ¿ok? Es lo del Shema. Entonces, así que vamos a aprender un poco sobre el Shema. Ok.
Como vemos esta para allá, muchas de las mitzvot podemos encontrar de dónde provienen. Solo sobre Shema es lo que encontramos algo nuevo de los otros libros de la Torá. Como el Shema es algo nuevo en la Torá, lo más probable es que fue el mismo Eterno el que le dio esta ordenanza a Israel para que la practicara. Pero ¿desde cuándo se hizo esta ordenanza de Shema? Ok, esta frase que dice que lo más probable es que el Eterno se la dio, es lo que yo creo. ¿Ok? Porque esta es la base de la fe judía. Y yo estoy seguro que eso tiene que habérselo dado el Eterno a Moshe para que eligiera a Israel, ¿no? Ahora, lógicamente no lo vemos a Elohim proclamar el Shema, pero sí lo vemos a Moisés. Pero Moisés tiene que haberlo, ¿cómo se llama? Proclamado, pues a Israel, ¿no? Como lo estamos viendo acá en Deuteronomio. Pero, ¿desde cuándo se hizo esta ordenanza de practicar el Shema? Ustedes saben que el pueblo judío hace el Shema 2 veces al día, en la mañana y en la noche, ¿no? Entonces, vamos a estudiar sobre esto un poquito. Ok, la tradición enseña que los primeros libros de oración judíos surgieron en Babilonia, los libros de oración, ¿ok? El Shema era comúnmente utilizado 2 veces al día por los líderes religiosos judíos y se practicó durante todo el periodo del Segundo Templo. Por lo tanto, Yeshua creció aprendiéndolo, recitándolo desde pequeñito, ¿ok? Así que ya vemos que, en verdad, pero como estamos viendo, esto sí podemos decir que esta práctica de hacer el Shema es algo tardío, porque no lo vemos en ninguna parte de las escrituras. Siempre lo vemos, o sea, está acá en Devarim, y sabemos que esto se comienza a practicar recién después, más o menos, del exilio babilónico, ¿ok? Entonces, la lectura de Shema por la mañana y por la noche se menciona en la Mishnah, ¿ok? Berajot, 1, 1, 2, como algo natural, y se basa en la interpretación de Deuteronomio 6:7, que ya leímos en antes. Ahora miren esto. La escuela de Shammai lo toma literalmente, diciendo que el Shema vespertino debe leerse en una postura recostado de descanso y que el Shema matutino debe leerse de pie. Por otro lado, la escuela de Hillel afirma, por eso son 2 escuelas farisaicas, ¿no? Afirma que no se refiere a la postura, sino a los momentos de recostarse y levantarse. El tiempo para el Shema de la tarde comienza con el crepúsculo y termina 4 horas después. Esta diferencia de opinión se basa en la interpretación de acostarse, en cuanto así significa la hora regular o la más tardía de retirarse, o todo el tiempo durante el cual la gente suele dormir, es decir, toda la noche. Ok, ¿qué está pasando aquí? Que acuérdense que el verso, el verso 7 nos dice, que las incorporarás a tus hijos, pero hablar de ella al acostarte y al levantarte. Entonces ellos discuten qué cosa es, qué hora es el acostarte y qué hora es el levantarte. Eso es lo que discutían las escuelas de Shammai, ¿ok? Hillel. Entonces, lógicamente para Hillel, por ejemplo, Hillel era más liberal en el sentido de que, ok, una vez que ya cayó el sol, a la hora que tú te vas a dormir, por ejemplo, porque hay gente que de repente venía tarde a trabajar, a la hora que ya te vas a retirar, antes de dormir, haces el Shema. Mientras que la escuela de Shammai, ¿cómo se llama? Para ellos lo toman que es apenas que se mete el sol, o sea, como cuando hacemos el Shabbat, o sea, es una cosa así, ¿ok? Pero ellos continúan diciendo así. Del mismo modo, el momento de la lectura del Shema matutino es fijado cuando comienza el amanecer, cuando hay suficiente luz para distinguir entre el color púrpura y el blanco, o para reconocer a una persona que está a una distancia. Así lo ven ellos, a ese límite llegan, ¿ok? Pero dicen que la reina Helena de Adia Bene fijó un candelabro de oro delante del templo que reflejaba los primeros rayos del sol e indicaba así la hora de recitar el Shema. Esto está en la Mishnah. Ahora, está en la Mishnah, porque acuérdense que la Mishnah se escribió más o menos después a partir del año 200, una cosa así. Pero esta reina Helena de Abene era una extranjera que se convirtió al judaísmo y que verdaderamente ella puso o sea, esto no es en los tiempos de Yeshua, es todavía tal vez de repente, no sé en qué tiempo, a mí me parece esto bien extraño, ¿ok? Pero porque esta señora es un poco tardía, pero no sé por qué que ¿cómo se llama? En Yoma 37 dicen que ella la puso, o sea, si la puso tiene que haberla sido el tiempo antes de la destrucción del templo, ¿ok? Así que acá hay como un cierto conflicto, pues entonces, tal vez de repente, no sé, hay confusión con el nombre de la persona, ¿qué puede ser? ¿Okay? Pero bueno, seguimos ahora, dice así. Como vimos en la clase pasada, la sugerencia es que Moisés sí recibió todas las leyes por parte del Eterno. Lo que sucedió fue que él escogió el tiempo adecuado para enseñarlas.
Ahora, en esta para allá podemos analizar un poco más profundo. Déjenme ver que hay un chat aquí. Ah, está bien, Nurka. Ok, ¿dónde estaba? Lo que sucedió fue que él escogió el tiempo adecuado para enseñarlas. En esta para allá podemos analizar un poco más profundo este hecho. Sabemos que Moisés, cuando da sus discursos al pueblo de Israel, se encuentra en las llanuras de Moab. Es allí donde recuerda Israel cuando estuvieron en pie en Har Sinai, pero aquí en Devarim se le llama Joreb, acá ya no lo llaman Sinai. Y estamos en Deuteronomio 5:1-5, donde dice, convocó entonces Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y los pongáis por obra. Ayer nuestro Elohim estableció un pacto con nosotros en Joreb. No fue con nosotros. ¿En dónde fue? Joreb. Pero Joreb, ¿qué es? Sinai. ¿Ok? No fue con nuestros padres con quienes Adonai estableció este pacto. Miren lo que dice. Sino con nosotros los que estamos aquí todos vivos. ¿What? Cara a cara habló Adonai con vosotros en el monte, en el medio del fuego, y yo me llevaba en aquel tiempo entre vosotros y Adonai para poneros delante de la palabra de Adonai porque temías a causa del fuego y no subiste al monte. Ciertamente aquí acá hay una mala traducción en español, ¿ok? No fue con nosotros, nuestros padres, con quienes Adonai estableció este pacto, sino con nosotros los que hoy estamos aquí todos vivos. Entonces, ¿cómo que puede ser si los que estamos acá vivos? Entonces, pero tal vez se refiere al hecho de que los que sobrevivieron, que estuvieron en Sinai y que han llegado hasta este tiempo, ¿ok? Por eso que también yo les había enseñado antes que verdaderamente siempre se cree que toda la gente de verdaderamente que salió de Egipto murió en el desierto, y eso no es correcto porque acá vemos claramente que no es así. Y después vamos ahora del 24-31, donde dice, y dijiste, mira, Adonai nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Adonai habla al hombre y este puede sobrevivir. Pero ¿por qué hemos de morir? Pues este gran fuego nos devorará. Si continuamos oyendo la voz de Adonai nuestro Elohim, moriremos. Porque ¿quién es el mortal, sea quien sea, que ha oído como nosotros la voz del Elohim vivo, hablando de medio del fuego y ha sobrevivido? Aproxímate tú y escucha todo cuanto dice Adonai nuestro Elohim, y luego tú nos dirás todo lo que Adonai nuestro Elohim te haya hablado, y escucharemos y lo haremos. Ahí también la nota. Tú escucha y después nos dirás. Y Adonai escuchó la voz de vuestras palabras mientras me hablabais, y me dijo Adonai, he oído el son de las palabras de este pueblo, lo que te han indicado, bien han hablado en todo cuanto te han dicho. ¿Quién diera que tuvieran siempre tal corazón que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos por siempre? Ve y diles, regresar a vuestras tiendas, pero tú permaneces aquí conmigo para que te diga todo el mandamiento y los estatutos y los decretos, los cuales enseñarás para que los cumplan en la tierra que yo les doy en posesión. Ok, así que acá tenemos una pista de que realmente que hay de repente una transmisión tardía de los mandamientos. Vamos a ver cómo avanza esto, ¿ok? Ahora, nunca se nos dice que Moisés reunió de nuevo en Har Sinai para escuchar las leyes tras el descenso de Moisés, ¿ok? Acuérdense que en Deuteronomio vemos que, ahorita vamos a ver, ¿ok? Esto en contrasta con el relato del suceso del Sinaí en Éxodo 20, según el cual, incluso después de que los israelitas piden a Moisés que hable con Elohim en su nombre, los israelitas esperan al pie de la montaña que Moisés descienda, ¿ok? Y ahí vemos esta parte, pues, donde dice también nuevamente, habla tú, ¿ok? Pero de ahí no se nos dice más que Moisés congregó a los israelitas y les dio los mandamientos. Ahí va a haber una parte que sí, ahorita la vamos a ver, ¿ok? Éxodo 20, entonces por eso tenemos que ir analizando con calma todo esto para ver realmente. Ok, Moisés, Éxodo 20, 19, dice así, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y el 21 dijo, y el pueblo se mantuvo en pie, lejos, mientras Moisés se acercaba a la densa nube, allí donde estaba Elohim. Ok, así que sabemos que, ok, el pueblo no escuchó más que las 10 palabras, y Moisés estuvo escuchando todas las leyes de parte de Elohim, pero después no vemos que él vuelve a reunir el pueblo para darle las leyes. Lo único que hemos visto que el pueblo escuchó fue los 10 mandamientos. Entonces, además, cuando Moisés desciende en el Éxodo, recita las leyes al pueblo y escribe un libro de la alianza que lee en voz alta, ¿ok? Eso lo encontramos en Éxodo 24, pero acá quiero que vean algo, 24, 3, 8, donde dice, y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, cumpliremos todas las palabras que Adonai ha hablado.
Y escribió Moisés todas las palabras de Adonai, y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar y 2 estelas conforme a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y dice así: y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que Adonai habló. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que Adonai ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Pero ¿cuáles son estas palabras? ¿Ok? Ya yo os he explicado que si nosotros vemos acá en 24, tenemos que claramente que casualmente, después de que el pueblo dice que no quiere escuchar más, en Éxodo 20, en 21 comienza la Parashá Mishpatim, como comienza con un montón de decretos civiles, y después tiene las fiestas, la sangre del pacto. Entonces, lo más probable es que es esto de aquí, está hasta aquí, lo que llegó hasta a esta lectura de esta ley, ¿ok? Ahora, nada de eso se menciona en Deuteronomio, que hace que Moisés escriba un libro de la ley, presumiblemente una referencia al núcleo del Deuteronomio, solo en la tierra de Moab. Ahora viene acá otro libro de la ley que está ya escrito, pero en Moab. Y esto lo vemos en Deuteronomio. En Deuteronomio 31:9 dice así: y Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Levi, que llevaban el arca del pacto de Adonai, y a todos los ancianos de Israel. Y el verso 24 al 26 dice lo siguiente: y sucedió que al terminar Moisés de escribir las palabras de esta ley sobre el libro, hasta finalizarlas, Moisés mandó a los levitas que llevaran el arco del pacto, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Elohim, para que quede allí contigo contra ti. Verdaderamente es para ti. ¿Okay? Así que claramente vemos que acá hay otros escritos que continuó Moisés escribiendo, y los escribió en este tiempo que está aquí en Moab. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está esta frase? 31:9 en el hebreo. Vayichtov Moshe et hatorah hatzot. Y escribió Moshe la Torah, la esta. ¿Cuál esta? Lo que encontramos, los mandamientos que encontramos aquí en Deuteronomio. ¿Ok? Vaitena el Hakohanim Benei Levi. Y se la dio a los sacerdotes hijos de Levi. Hanosiim et Aarón Berit Adonai, los que levantan o cargan el Aarón, o sea, el arca del pacto de Adonai. Vel Kol Sedmei Israel, y a todos los ancianos de Israel. Ok, entonces, el paralelismo entre Deuteronomio 5:31 y 6:1 sugiere que las leyes que Moisés recibió en Joreb solo se transmitieron a Israel en Moab. De hecho, el libro de Deuteronomio sugiere que el pacto en la tierra de Moab es referido como el evento nacional fundador. Miren esto. Si nosotros vamos de Deuteronomio 5:31, dice: pero tú permaneces aquí conmigo para que te diga todo el mandamiento, los estatutos. Acuérdense que está recordando que él las ha recibido allá en Sinaí. ¿Ok? Y en Deuteronomio 6 dice: estos pues son los mandamientos, los decretos que Adonai os ordenó que yo os enseñara, para que pongáis por obra en la tierra a la cual pasará a tomarla. Así que recién aquí es el momento que él las enseña. ¿Ok? Y de hecho, si nosotros leemos en Deuteronomio 29:1, nos va a dar una pista. ¿Ok? Estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que estableció con ellos en Joreb. Además, ok, vamos a ver esa palabra, ahorita lo vamos a ver después más adelante en el hebreo, ¿ok? Pero continuamos con el 9, dice así: guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas por obra para que os haga prosperar todo lo que hagáis. ¿Cuál es este pacto? El que está diciendo aquí, el pacto acá, ¿cómo se llama? Acá está en Moab, ¿ok? En Moab, pero también está haciendo una referencia a lo de Sinaí, ¿ok? Acá, o sea que acá en este lugar hay una añadidura, parece, ¿no? Entonces, después vemos el 27:9. El 27:9 que lo está adelante, pero como quise enseñarlo en el hebreo, lo puse después. 27:9 dice lo siguiente: después Moisés, junto con los levitas sacerdotes, habló a todo Israel y dijo: guarda silencio y escucha, Israel, hoy has venido a ser pueblo de Adonai tu Elohim. Es aquí, en Moab, es aquí donde Moisés ya no va a poder continuar, que mire lo que dice estas palabras: Vaidaber Moshe bejakohanim haleviim el kol de Israel. Y habló Moisés a los Kohanim, los Leviim y a todo Israel, lemor, diciendo: Haseket
Ushma Israel. Como Jacket, cállate. Cállate y escucha y obedece Israel. Hayom Hase, Hayom, el día, Hase, o este día, el día de hoy, Neyeta Leam Le Adonai Eloheija. Te has convertido o has venido a ser un pueblo para Adonai Elohim. Así que vemos esta diferencia que recién aquí en Deuteronomio, cuando están en las llanuras de Moab, ya para cruzar a heredar la tierra, da esta pista que pareciera que estas leyes que él las dio que las dio después Moisés, que no las había dado antes, son realmente pues, la Torah Hatzot, esta Torah, y este es realmente como el evento nacional fundador donde Israel se convierte en pueblo. ¿Okay? Entonces, el énfasis el día de hoy implica que Israel todavía no era el pueblo de Elohim en el sentido completo. Presumiblemente los israelitas se convierten en el pueblo de Elohim hoy, en la tierra de Moab, porque solo entonces allí escuchan las leyes de Joreb, más allá del decálogo, y las aceptan. O sea, lo que no habían escuchado antes, recién aquí la escuchan y las aceptan. Y es que hay una frase que se repite casi 20 veces, que también implica que no fueron ordenadas al pueblo previamente en Joreb o Sinai. Cuando empecemos en Deuteronomio 4:40, ustedes van a ver, miren la cantidad que le he puesto, porque tenía que ponerle todas las veces, ¿ok? Y hay otras 2 veces más, pero que es un poco diferente. Pero miren esto, es increíble. Por eso les digo que esta es la forma de verdad vamos a entender de Barim de una forma que no habíamos entendido antes. Deuteronomio 4:40, miren lo que dice. Guarda pues sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Quién te está ordenando hoy? Moisés. ¿Ok? El 6:2, en el Shema, a fin de que temas a tu Elohim como tu hijo, guardando, que yo te ordeno hoy. Para que tú digas que yo te ordeno hoy. El 6, estas palabras te las ordeno hoy. 7:11. Dice, guarda pues el mandamiento, los estatutos y decretos que hoy te ordeno. Es la misma frase que le hebreo lo mismo, ¿ok? Después tenemos el 8:1. Dice, cuidaréis con cumplir el mandamiento que yo os ordeno hoy. El 11. Cuídate que no sea que te olvides de Hashem Elohim y dejes de hacer los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. 10:13. 10:13. Guardando los mandamientos de la ley y estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. 11:8. Guardad pues todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis a poseer la tierra. Es increíble, amados hermanos. Ok, no estoy. 11:8 es lo que leí antes. 15:5. 15:5. La misma frase en el hebreo. Con tal que escuches atentamente la voz de Adonai tu Elohim, cuidando cumplir ese mandamiento que yo te ordeno hoy. Ok. El 15:5, el 11. Porque nunca dejará de haber pobres en la tierra, por eso yo te ordeno, diciendo, yo te ordeno. 19:9. Y si guardas todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra, mando, yo te ordeno, yo te ordeno, yo te ordeno. 27:10, sí, así, 27:10. 27:10. Obedece pues la voz de Hashem Elohim que yo te ordeno, estatuto que yo te ordeno hoy. 28:1. Y sucederá que si oyes atentamente la voz de Adonai tu Elohim para obedecer, por guardar sus mandamientos, que yo te ordeno hoy. 13:15, 13 y 15 del mismo pasaje. Si escuchas los mandamientos de Adonai tu Elohim que te mando hoy, para que los guardes, el 15, pues sucederá que si no obedeces la voz, cuidando y practicando los mandamientos, estatutos, que yo te ordeno hoy. Y por último, vamos ya al 32. Y te vuelves a Adonai tu Elohim y obedezcas conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. El 8. Y te volverás a escuchar la voz de Adonai y te pondrás por los mandamientos que yo te ordeno hoy. El 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy. Y el 16. Por cuanto hoy te mando que vas a... ¿Qué cosa es? Kol ha-mitzvah asher anoki mitzaveja hayom. Todo el mandamiento, ayer anoki, ayer, que yo se los ordeno el día de hoy.
Ok, esto es demasiado, vamos hermanos. Esto es demasiado, demasiado, demasiado para que verdaderamente, pues por eso les digo que vamos a tener que ver en cada para allá qué hay de nuevo, o sea, hay nuevos mandamientos, porque claramente son estos mandamientos que Moshe le está ordenando, dando al pueblo. Ahora, lógicamente, como dije yo, puede la posibilidad, cabe la posibilidad de que él las recibió y él recibe, ahí se las está ordenando, ¿ok? Por eso se repite el día de hoy, ¿ok? Pero también por eso tienen que entender que por eso está pues la otra cara de la moneda, lo que dicen que puede ser algo tardío y en fin todo esto, ¿ok? Ahora, en otras palabras, el discurso de Deuteronomio en la tierra de Moab es donde Moisés revela por primera vez al pueblo las leyes que recibió en Joreb. La idea de que Elohim revele las leyes a Moisés en Joreb, pero que éste solo las revele muchos años después en la tierra de Moab, parece extraño. Este problema es especialmente urgente si asumimos, como la mayoría de los estudiosos, que Deuteronomio no estaba destinado a ser leído como una continuación de los libros anteriores de la Torá, sino como un documento independiente que representa la única versión correcta de la narrativa y la ley de Israel. Por lo tanto, la idea de que las leyes del Deuteronomio de Joreb solo debían enseñarse en Moab nos deja con una serie de preguntas. Pero como verán, por eso es que se le conoce, ¿cómo es? Torat Moshe, la Torá de Moshe. Y ahora están entendiendo, se están dando cuenta, ¿ok? Ahora, ¿por qué Moisés iba a retrasar su enseñanza de las leyes divinas adicionales a los israelitas durante 40 años? Esto parece algo muy poco natural para Moisés. Y no tuvo el pueblo curiosidad durante todos esos años por saber qué leyes les había dicho Elohim a Moisés mientras estaba ahí arriba en la cima de la montaña durante tanto tiempo, 2 veces 40 días. ¿No necesitan los israelitas guardar al menos algunas de esas leyes ya en el desierto? ¿Por qué Moisés solo debía escribir las leyes años después de haberlas recibido? Incluso si no iba a enseñar estas leyes hasta más tarde, ¿por qué no escribirlas inmediatamente después de aprenderlas, como hace en Éxodo 24 con el libro de la Alianza, que entendimos que está haciendo los Mishpatim? Ok. ¿Por qué es tan importante el pacto en la tierra de Moab, en Deuteronomio? De tal manera que Israel solo se convierte en pueblo Elohim en la tierra de Moab y no en Joreb o Sinai. El pueblo ya aceptó cumplir las leyes en Joreb, como vimos, haremos. ¿Es tan importante que las escuchen? ¿Por qué es de menos importancia el acontecimiento de Joreb o Sinai? Como si fuera meramente penúltimo del acontecimiento verdaderamente central para la formación de Israel. Al fin y al cabo, Elohim se aparece en el trono, específicamente en Joreb, y es allí donde los israelitas escuchan y aceptan los Aseret Hasedebarim, las 10 palabras, que casualmente o sea, vemos que Moshe lo cuenta en Deuteronomio capítulo 4 y 5, ¿ok? Así que lean eso, porque es parte de la para allá. Ahora, un importante erudito bíblico de la Universidad Hebrea de Jerusalén sugirió que Deuteronomio buscaba destacar el pacto en la tierra de Moab y disminuir la centralidad del pacto de Joreb o Sinaí, porque se creía que este último había sido roto e invalidado por el pecado del becerro fundido, simbolizado concretamente por la rotura de las tablas. Esta respuesta tiene poco apoyo textual, o sea, no lo encontramos en la Torá. Deuteronomio no ofrece ninguna indicación de que el pacto de Joreb sea nulo y requiera un nuevo pacto, un nuevo lugar. Por el contrario, Deuteronomio insiste en que el pacto de Joreb se hizo con los que estaban vivos y presentes en la tierra de Moab, como vimos en antes que dijo. No con nuestros padres y hizo con esto, sino que estamos hoy día al día. ¿Okay? Así que la clara implicación es que el pacto de Joreb sigue siendo plenamente vinculante y con autoridad para estos israelitas y para todas las generaciones posteriores. Y que, en todo caso, el pacto en la tierra de Moab se basa en el de Joreb. O sea, está basado. ¿Okay? Además, Deuteronomio relata que el segundo juego de tablas, con los mismos mandamientos inscritos en el primer juego, fue colocado en el arca y confiado a los sacerdotes levitas. Así pues, sean cuales sean los efectos negativos que el pescado del becerro provocó y la ruptura de las tablas hayan podido tener sobre el estatus del pacto de Joreb, aparentemente fueron rectificados ya en Joreb y sin recurrir a un pacto adicional. Entonces, Deuteronomio 10:1-5. Vamos a leer ahí. Dice, en aquel tiempo me dijo Adonai, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte y hace un arca de madera. Yo escribiré sobre estas tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca.
Entonces hice el arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las tablas en mi mano. Él escribió sobre las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Adonai los había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y Adonai me las entregó. Luego volví, bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como me ordenó Adonai. Por esta razón, en el círculo académico se cree que los textos de Deuteronomio que hablan de una revelación en Horeb son tardíos, ¿ok? Como Deuteronomio 4, 9 a 40. Por supuesto, esto es muy largo que no lo vamos a leer, ¿ok? Así que ustedes léanlo con calma, ¿ok? Acá vemos que, por ejemplo, empieza donde dice, por tanto, guarda tú mismo y guarda mucho tu alma, no olvides las cosas que ven tus ojos ni se aparten en tu corazón, en todos los días de tu vida, le enseñarás a tus hijos, a los hijos, el día que estuviste, lógicamente, esto, ¿cómo se llama? Es algo que sucedió, pero ellos entienden que esto lo incluyeron porque en Deuteronomio no estaba, o sea, Devarim hace énfasis en el pacto, o sea, en como una renovación de pacto en Moab, y entonces, pero faltaba incluir esto de Sinai. Después 5:2 al 6 al 3 también, dice Adonai estableció un pacto con nosotros en Horeb, en el 6:3, oye, pues Israel, cuidarás de hacer como habló Adonai, los de tus padres, para que te vaya bien, te multiplique de gran manera en la tierra que emana leche y miel. En 9:8 21, como verán, eso por favor lo leen, no voy a poder leer todo esto, pero es más o menos donde empieza el 8. Aún en Joré provocaste a ira a Adonai, de manera que se indignó contra vosotros y estuvo a punto de destruiros cuando subí al monte a recibir las tablas. Y recuerda todo esto de el 10 también es lo mismo que hemos leído en antes, el recordatorio de las segundas tablas, y después en antes el 18, del 16 a 22, que también recuerda lo mismo, y dice, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Joré, el día de asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de mi Elohim. Ok, así que ellos, eso es lo que creen en el círculo académico. Que esta realmente, la revelación de Horeb, de Sinai, o sea, lo que pasó en el libro de Deuteronomio no estaba, y esto fue una añadidura porque se presenta en eso. Porque como entienden, ahí está la posición de que el libro de Deuteronomio es un libro aparte de la Torá. Ok. Esto explica, por ejemplo, por qué no hay ninguna referencia a Horeb en la reseña histórica. Antes que Moisés exhorte a Israel a cumplir los términos de la alianza, repasa la historia anterior de Israel. Habla de las grandes señales y los poderosos prodigios que Elohim realizó en Egipto, de la conservación milagrosa de la ropa y las sandalias de Israel a lo largo de los 40 años de viaje por el desierto y de la victoria sobre Sejón y Joog, pero nada sobre el acontecimiento de Joreb. Entonces, ahora sí vamos a leer estos 8 versos, porque aquí vemos que en este capítulo, ya me pasé, capítulo 29, ¿ok? El 29, ¿ok? Donde que Moshe comienza a hablar y dice así, estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que estableció con ellos en Joreb. ¿Ok? Está bien. Pero ahorita vamos a explicar esto un poquito. Dice, Moisés pues convocó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Adonai ha hecho ante vuestros ojos en la tierra de Egipto y Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales y los grandes prodigios, pero hasta el día de hoy Adonai no has dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os hice andar 40 años por el desierto. Miren, se saltea todo esto. ¿Ok? Dice, vuestras vestiduras no se han desgastado sobre vosotros, ni vuestras sandalias se han desgastado en vuestro pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino ni licor, a fin de que conocieras que yo soy Adonai vuestro Elohim. Cuando llegasteis a este lugar, Sejón, rey de Hezbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para luchar y los derrotamos. Luego tomamos su tierra y la dimos en heredad a Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés. Y después le dice, pues guardad pues las palabras de este pacto, ponerlas por obra, para que sea prosperar en todo lo que haga, y ahí se acaba, porque ahí después viene Nitzavim. Es otra para allá que comienza ahí. Ok, entonces, es difícil suponer que el autor de 29.1.8 conocía el discurso de Moisés de Deuteronomio 4 sobre la importancia vital de relatar la narración de Joreb en las siguientes generaciones. Pero decidió no mencionarlo, enfatizando en cambio la preservación de la ropa y sandalias de Israel por parte de Elohim, algo que no habíamos visto antes. Lo mismo puede decirse del resumen de los grandes actos divinos de Deuteronomio 11.2.8. Menciona las maravillas divinas realizadas en la tierra de Egipto y en el Yam Suf,
la provisión divina en el desierto y la destrucción de Datán en Abiram, pero no se menciona la gran revelación en Joreb. Deuteronomio 11, 2, 8. Ok, entonces vamos a ver. 11. Considerad hoy, porque no es con vuestros hijos que nos han conocido, nos han visto la corrección de Adonai vuestro Elohim, su grandeza, su mano fuerte y su brazo extendido. Sus señales y sus hazañas que hizo en medio de Egipto, respecto a Faraón, rey de Egipto y toda su tierra. Lo que hizo el ejército de Egipto, sus caballos, sus carros, son los cuales hizo precipitar las aguas del Mar Rojo, mientras ellos los perseguían en este lugar. Lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab ben Rubén, como en medio de todo Israel, la tierra abrió su boca, se los tragó a ellos de sus casas, sus tiendas, a toda la servidumbre que estaba a sus pies, porque son vuestros propios ojos los que han visto toda la gran obra que hizo Adonai. Guardad pues todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entonces poseáis la tierra donde vais a pasar para conquistar. ¿Ok? Entonces, ¿un pacto o dos? Ok, Deuteronomio 99 se refiere continuamente a un solo pacto. Ahí están los pasajes que hemos leído en antes 29, pueden leerlos con calma. Pero, y no como sugiere con anterioridad a dos pactos, en Deuteronomio 4, 13, 5, 13 y 9, 8, o sea, como que los pactos. Entonces, ¿cuáles son los anteriores? Ok. Ok, quiero que vean acá algo, por supuesto, se menciona un doble pacto en el versículo resumen, pero es la excepción que confirma la regla y es una inserción redaccional. Eso es lo que ellos consideran que se injertó. Y es Deuteronomio 29.1, cuando dice además, ok, pero quiero enseñarles aquí, donde dice, estas son las palabras que el pacto, ok, vamos a leerlo del hebreo, dice, L de Barim, Javerit, estas son las de Divrei, L Divrei Javerit, estas son las palabras del pacto, Asher Siba Adonai et Moshe, las cuales ordenó Adonai a Moshe, ok, la segunda línea dice así, Likrot et Bnei Israel, ok, acá, ahora les voy a explicar esta palabra porque se la he puesto acá, dice que celebrara, no puesto okay, pero en realidad, que hiciera con Eretz Moab, en tierra de Moab. O sea que se nos habla, pero acá les voy a explicar de frente lo que se trata acá. Likrot et Bnei Israel, Eretz Moab, es cortar. Ok, entonces está diciendo que estas son las palabras, ok, las palabras del pacto, las cuales ordenó Moisés Adonai a Moisés, que cortara con los hijos de Israel, o que hiciera pacto con los hijos de Israel en la tierra de Moab. ¿Ok? Y ahora después nos dice, Milbad Haberit Asher Karat Itam Behoref. ¿Ok? Esa palabra Milevad, acá la han traducido como además, Haberit, el pacto, Asher Karat, el cual cortó con ellos en Joref. Joref es Sinai. Entonces acá viene la palabra hebrea de la parashá, que siempre le pongo una palabra, que en realidad son dos palabras que vamos a aprender. El término Milevat, que como han demostrado claramente muchos estudiosos, introduce cláusulas secundarias y editoriales en toda la Torá. Y también se puede demostrar por la misma Torá. El problema que tenemos, como siempre, es que vamos a ver las traducciones. Por ejemplo, en Génesis 26:1, vamos a leer lo que dice así. Hubo hambre en aquella tierra, acá lo he traducido distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. ¿Por qué va a ser distinta si hay una hambruna? ¿Ok? En la realidad acá se debe traducir además, además. Entonces acá dice, Raab Baret Milevat Harra Harrishon. ¿Ok? O sea, la hambruna en la tierra, además de la hambruna, la primera, Harrishon, la primera. Después tenemos en Génesis 46, el problema, como le dije, es las traducciones que tenemos en el español. En Génesis 46, 26, dice así, todas las personas que fueron con Jacob a Egipto procedente de sus lomos, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Acá tenemos un problema, porque dice sin contar. No es sin contar, bueno, vamos a decirlo, además se puede traducir, por acá está sin contar, pero esa palabra es extraña que se traduzca así, dice Milevan Neshei Benei Jacob. O sea, además de las mujeres de los hijos de Jacob. Podemos decir que, las personas que contaron, pero además faltaban contar una cosa así en los hijos, las mujeres de los hijos de Jacob. Ok, entonces,
También el verso de Deuteronomio, cuando leemos en nuestras Biblias, dice el pacto que he hecho con ellos. Y esta es una pésima traducción porque los pactos, amados hermanos, no se hacen. Los pactos se cortan. Y acá quiero que vean que la palabra para hacer, cuando es hacer pacto, es la palabra karat. ¿Ok? Y karat es cortar. Como en Génesis 15:18, por ejemplo, acá dice así. La textual dice así. En aquel día hizo Adonai pacto con Abraham. En aquel día cortó pacto con Abraham. Y también en Éxodo 23, porque ese es el verdadero significado de la palabra, los pactos no se hacen, se cortan. Por eso que nadie puede pactar, ¿ok? Nadie puede hacer pactos, porque los pactos no se hacen, se cortan. Éxodo 23:32. No concertarás pacto con ellos ni con sus dioses, no cortarás pacto con ellos. Y casualmente este mismo verbo, karat, que es cortar, que es hacer pacto, por no cumplir las palabras del pacto del Eterno, te corta. En realidad te da carta de divorcio, ¿ok? Por ejemplo, en Shemot 31:14 nos dice, guardaréis el Shabbat porque es santo para vosotros. El que profane ciertamente morirá, porque todo el que haga en él obra alguna, esa persona será cortada de medio de su pueblo. O sea, te corta, te saca del pacto, pero igual te corta. Pero lo que pasa es que en ese sentido acá la palabra es queritud, es el cortado por, o sea, es ser echado, ¿ok? Como divorciado, que te divorcia. A pesar que la raíz es lo mismo, karat, pero es por divorcio. En Deuteronomio 24:1, por ejemplo, cuando vemos que habla ¿cómo se llama? Del divorcio, también encontramos esta palabra, Deuteronomio 24:1, donde dice, cuando alguno tome una mujer casándose con ella, sucederá que si ella no haya favor ante sus ojos por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable, le podrá escribir carta de divorcio y poniéndose su mano, despedirla de su casa. Van a ver cómo se llama esta carta de divorcio, que es la carta de divorcio que le dio, el Eterno al reino del norte, a la casa de José, por desobediencia, por la adoración, porque a la casa de Judá no la cortó por amor, mantenía la lámpara. Jeremías 3:8 dice lo siguiente. Y se lo voy a enseñar en el hebreo para que ustedes puedan comprobar lo que les estoy enseñando. 3:8 dice así. Vio que yo había despedido al apóstata de Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. Y aún así no tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Miren este verso en el hebreo. Va'era ki al kol adot asher naafa meshuva, y vio, ¿quién vio? Es Judá, supuesta, todas las cosas que de los adulterios de esta apóstata, es la palabra que meshuva, la frase del que no había regresado, o sea, pero los adulterios de verdad que no había regresado, ¿ok? Israel, ¿ok? La segunda línea, después de la coma dice, Shilachtija, Shalach, la envié, Beten et Sefer Kerituteja, y le di un libro de Keritut, Keritut, ¿qué es? La carta de divorcio, cortada, Eleija, a ella. Velo y haré Boguedá, y no tuvo temor de realmente sus traiciones, ¿ok? Se refiere, dice, y Judá, no vio Judá tampoco, a Jotá, su hermana, Batelej, Batesen Gam Hi, y fue y se prostituyó también ella, fue y se prostituyó también. Así que claramente estamos viendo más o menos que esta palabra para hacer pactos, una palabra no existe en el hebreo, hacer pactos, se dice cortar un pacto, porque está incluido, por eso que el pacto que hizo con Abraham, le pidió corta los animales, cambia entre las piezas, y bueno, ya yo les he dado esa enseñanza, ¿ok? Ahora, ¿por qué los redactores posteriores de Deuteronomio basaron las leyes y el pacto de la tierra de Moab en la revelación de Joreb? O sea, se ha sugerido 3 razones importantes. O sea, ¿por qué incluyeron esto? Armonización. La Torá original de la tierra de Moab desconocía ahora independiente de la tradición del Decálogo y de la revelación y pacto de Joreb. Sin embargo, pretendía contener el registro definitivo de las exigencias del pacto de Elohim con Israel. Sin embargo, en un momento determinado de historia de Israel, el pacto de Joreb Sinai y el Decálogo debieron adquirir mayor relevancia. En ese momento hubo que encontrar un lugar para él y las tradiciones relacionadas con él dentro del corpus deuteronómico. Por eso lo que se dice que eso
esto se puso tardíamente, porque había que injertarlos. Entonces, porque tenemos estos dos contrastes en el libro de Deuteronomio, ¿ok? Entonces, por eso que hay esta discusión académica, pues, ¿no? Ahora, otra razón, participación divina en el pacto. Mientras que la tradición de Horeb Sinai habla de un descenso dramático de un Elohim atronador a la cima de la montaña para entrar en un pacto con su nuevo pueblo, la tradición de la tierra de Moab presenta a un Elohim cuya presencia física apenas puede discernirse, a pesar de que se dice que los israelitas estaban de pie ante Elohim cuando entraron en el pacto. El suplemento de la tradición de Horeb añade este elemento dramático al libro. ¿En dónde está? En Deuteronomio 29:10. A ver, 29:10. Hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Adonai, vuestro Elohim, vuestro jefe, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres extranjeros, y dice, y no solamente con ustedes, sino, ok, así que eso es. Y por último, autorización de la ley. En Deuteronomio, Elohim nunca proclama los mandamientos, solo Moisés emite mandatos. A veces Moisés presenta sus mandatos como los mandamientos de Elohim, pero sigue siendo Moisés quien los emite, y nunca se presentan como citas de Elohim. A veces parece que Moisés incluso se presenta como si ordenara con su propia autoridad, como cuando explica la razón de ser una ley concreta y la sigue con la frase, por eso te ordeno el día de hoy. Deuteronomio 15:15, con esto ya terminamos. Como verán, es la clase pasada y estos son como unos temas introductorios. Así que vamos a ver, y conforme avanzamos en Devarim, que vamos a encontramos. Dice, y recordará que fuiste esclavo en tierra de Egipto, que Adonai tu Elohim te rescató, por eso te ordeno esto hoy. Esa carta, Kievet Hayita de Eres Misraim, y te acordarás que siervo fuiste de la tierra de Egipto, Misraim. Vaipadeja Adonai Eloheja y ¿cómo te salvó? Es otra palabra poder, es otra palabra también como Goel, ¿ok? Te redimió, te salvó, Adonai tu Elohim, dice, al King Anoki, por lo tanto, Anoki, yo, Misbeja, te ordeno et hadabar haseja yom. Esta palabra el día de hoy. Así que, ¿cómo seguimos? Continuará. Así que esto es lo que vamos a tener que seguir viendo, ¿ok? Digamos, vamos a decir, las diferencias que encontramos en los pasajes conforme vamos avanzando, de verdad, de qué cosa nueva encontramos en Deuteronomio, por qué es que hay estas dos, que el pacto de Moab, o sea, se dan estas leyes aquí, ahí no se menciona, o sea, todo esto que hemos presentado en esta clase son las razones por las que, pues, en el círculo académico se cree, pues, de que muchos textos de Deuteronomio fueron añadidos más tarde, no todo el libro de Deuteronomio. Y la realidad es que también pues, está, como vimos la clase pasada, que los rabinos, pues, se niegan rotundamente a decir que Moisés dio mandamientos por su propia voluntad. Todo lo aprendió del Eterno. Así que hemos visto todo eso en la clase pasada. Y bueno, vamos a tratar de continuar, pues, viendo los mandamientos que encontramos. Baruch Hashem, que el pueblo judío los ha contado en cada parashá. Entonces, ahí podemos basarlos y verlos si en verdad están en otros pasajes de la Torá, o si en otros libros de la Torá, mejor dicho, o si no están. Y lo que encontremos nuevo en Deuteronomio, pues vamos a ver, a analizar. Como lo del Shema. Lógicamente el Shema, vemos pues de que en realidad esto de hacer el Shema, del mandamiento de Israel, eso nunca lo practicaron ni en el desierto, ni en ningún lado. ¿Ok? Simplemente es la palabra de Moisés que le dice, escucha a Israel, que te diga todas esas cosas, pero no se les puso como para que lo practicaran. O sea, no sabemos, en una parte no hay ese relato. Pero como siempre digo, algún día cuando estemos con Yeshua, que aprendemos cada para allá, vamos a poder saber realmente todo lo que hemos tratado de descifrar nosotros por nuestra cuenta y con los jajamín de Israel. Ok, hasta aquí llegamos. Voy a parar la grabación, detener la grabación.